Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. En el episodio de hoy de 13 en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos comparte un análisis profundo sobre los sucesos pasados de Ayotzinapa, Guerrero. Todo esto teniendo como marco las instalaciones de la PGR. Gabriel Bauduco conversa con el pianista Jorge Viladoms. Hablan de su vida, su trayectoria artística y de su fundación filantrópica de Guadalajara, siempre respondiendo la pura verdad. Aquí, entre amigos, ponen en la mesa el diálogo de las deficiencias y malos manejos en la construcción de la línea 12 del metro. Para abrir boca, Carlos Alasraqui cuestiona los 45 millones de pesos que se gastaron y que tanto asambleístas como diputados coinciden que hubo irregularidades en su uso. Y en el ring, otro debate intelectual está a punto de comenzar. Andrés Roemer enfrenta a sus contrincantes para debatir si la tarea en los niños es una pérdida de tiempo. ¿Usted qué opina? Y no olvide que si se perdió uno de sus programas favoritos, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Estoy afuera del edificio de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. La PGR dio por concluida la averiguación previa en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La posición de la PGR es que los 43 fueron secuestrados, asesinados y posteriormente calcinados en Cocula, Guerrero. Según el Procurador General de la República, esta es la verdad histórica, pero ¿de qué sirve la verdad histórica cuando persisten tantas dudas y tanta desconfianza? ¿Qué hace distintas a las normales rurales de otras instituciones de educación? Yo diría que el aspecto geográfico y político y social del lugar donde estas normales se encuentran enclavadas cuenta mucho. En el caso de Ayotzinapa es crucial. Esta normal está en un estado en que en muchos sentidos es desconocido para nosotros, el estado de Guerrero, un estado donde se produce el 98% de la amapola, por ejemplo, que inicia su trasiego hacia el norte, un lugar lleno de escurrideros, de poblados, en donde la amapola baja de la sierra es empaquetada e inicia su camino. Es un lugar que desde hace 40 años se encuentra en una situación política complicada porque es el lugar de actividad de supervivientes de la guerrilla de Lucio Cabañas, que han mantenido desde entonces, desde los años 70, relación y nexos con los normalistas de este lugar. Es un lugar de adoctrinamiento ideológico, es un lugar que ha mantenido siempre un pie en una zona invisible para el resto del país, con un pie en la ilegitimidad y un pie en lo legal. La PGR ofreció el 27 de enero su versión de los hechos. Ratificó la hipótesis según la cual los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala por elementos de la policía local y entregados en Cocula a Guerreros Unidos, quienes por un ajuste de cuentas con la banda rival Los Rojos los ejecutaron y quemaron. El relato fue presentado por el procurador Murillo Karam como la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Afirma el procurador que su versión se basa en peritajes, inspecciones y declaraciones ministeriales, así como en las confesiones de los implicados. Ellos me dicen que me vaya para una ayuda, una colla, pues que me meta y me meto y que me van a entregar 3 paquetes. No obstante, los voceros del movimiento de Ayotzinapa siguen firmes en su declaración política. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
dicen desconfiar de los testimonios y las pruebas. ¿Cuáles son las dimensiones políticas de la tragedia de Iguala? Pues son incalculables. Sencillamente bastaron para tirar a un gobernador, bastaron para tener a una cantidad incontable de policías y de funcionarios detenidos, y bastaron para poner en riesgo, que es lo que se está pretendiendo en estos momentos, las elecciones intermedias que vienen en este año. La tragedia desnudó un sistema de corrupción que no habíamos visto y al mismo tiempo pues cimbró hasta las fibras más íntimas las estructuras políticas del Estado. La PGR, sin embargo, enfrenta en esta ocasión una exigencia superior a la habitual. No se trata nada más de presentar suficientes pruebas para convencer a un juez. De hecho, me parece que esto ya se ha logrado. Hay suficiente cúmulo de pruebas, testimonios, confesiones y periciales como para lograr este convencimiento de un juez, a menos de que se compruebe que hubo torturas de los implicados. El problema es que ya no es el juez al que hay que convencer, sino a una nación entera acostumbrada a dudar de cualquier averiguación que realice la autoridad. No sé si ser víctima genera una especie de superioridad moral. Sé que alrededor de las víctimas se han generado industrias de carácter que buscan un lucro político y que en muchos casos las víctimas han sido empleadas en este sentido. Pero también, de la misma manera, creo que estamos en un país donde las víctimas han sido ignoradas, donde es un país lleno de víctimas que han sido generadas o producidas industrialmente por un sistema pues, muy desigual, muy injusto, y creo que esto haría que tengamos que tener claro que es un país de claroscuros y que no se puede condenar, satanizar, darle una calidad moral a todo. Cada caso tiene que ser visto en particular. La investigación comenzó con la búsqueda de 57 estudiantes desaparecidos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó ayuda para encontrarlos. Al cabo de unos días, la cifra se redujo a 43, ya que 14 se encontraban escondidos en comunidades cercanas. En los primeros días de octubre, ante movilizaciones y bloqueos, los padres de los estudiantes fueron recibidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Un día después de esta reunión, la PGR atrajo el caso, al momento que se encontraban una serie de fosas clandestinas con numerosos restos que parecían ser de los estudiantes desaparecidos. Uno de los primeros resultados de la investigación fue que María de los Ángeles Pineda y su esposo, el presidente municipal José Luis Abarca, estaban involucrados con el cártel de los Beltrán Leiva y eran prófugos de la justicia. Se les acusaba de ordenar la detención de los estudiantes para evitar que llegaran a un mitin de la señora Pineda y lo reventaran. Abarca fue detenido a principios de noviembre en la Ciudad de México. Él y su esposa enfrentan cargos por autoría intelectual de los homicidios. De igual manera, se consignó a varios miembros de las fuerzas policiales que participaron en el secuestro y asesinato de los estudiantes y de otras personas la tarde del 26 de septiembre. El procurador declaró el 7 de noviembre que las líneas de investigación indicaban que los 43 estudiantes habían sido quemados a manos del grupo Guerreros Unidos, o al menos uno de ellos, como lo han confirmado los resultados forenses del 7 de diciembre. Aún así, esto fue y sigue siendo cuestionado por los miembros del movimiento de Ayotzinapa. Creo que ya en este caso es imposible. El dolor de los padres de los 43 desaparecidos es innegable. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con él, pero ya no podemos distinguir la pureza de este dolor y el grado en el que los tiburones profesionales de la política se han aprovechado de él para dirigirlo hacia un fin específico. Ese es otro de los grandes problemas que hay alrededor de las víctimas en México, la politización del dolor.
El tema, sin embargo, no debería ser cuestión de dogma. El primer problema al que nos enfrentamos es la opacidad del sistema jurídico mexicano. La enorme mayoría de los mexicanos no podemos tener acceso a los expedientes que se manejan en el juicio. Me preocupa de manera singular la opinión de Jorge Montemayor, un científico del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice que los cuerpos no podrían haber sido calcinados de manera total en un fuego como el que ha sido descrito por los testigos. Hay científicos que opinan lo contrario, dice la Procuraduría General de la República, pero no nos ha dicho ni quiénes son ni qué criterios utilizaron para su evaluación. De cualquier manera, la motivación de los padres de los normalistas y del movimiento de Ayotzinapa parece ser muy distinta. ¿Qué sigue por parte de estos luchadores sociales después de Ayotzinapa? Creo que está cantado que el propósito evidente es que no haya elecciones en 2015, que ellos puedan ir imponiendo determinada ley a lo largo del Estado en la medida de lo que puedan alcanzar. Ese va a ser el gran reto y la gran prueba para el Estado mexicano. ¿Qué va a pasar en las elecciones de este año? El padre Alejandro Solalinde, un activista político, había señalado desde un principio, citando a un presunto testigo presencial, que los normalistas habían sido ejecutados y quemados. El movimiento de Ayotzinapa, sin embargo, se ha mostrado más interesado en demostrar que fue el Estado o en pedir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El caso de los normalistas se ha convertido en una excusa para tratar de derrocar a lo que algunos consideran un gobierno neoliberal. Cuando a fines del año pasado la PGR publicó videos y declaraciones de los detenidos, Vidulfo Rosales, asesor jurídico del movimiento de Ayotzinapa, declaró sobre el informe de la PGR que no había necesidad de sacar a la luz pública este avance en las investigaciones de la PGR, por lo menos no con tanto detalle. La verdad es incómoda, pero los videos y los detalles la avalan. No obstante, el movimiento de Ayotzinapa cuestiona los testimonios y afirma que los chicos están vivos. Esta es la estrategia política que llevó al movimiento a cuestionar al padre Solalinde. En medio del dolor por la pérdida de los normalistas, parece haber una respuesta que no es la búsqueda de la justicia, sino el intento de cambiar el régimen político de nuestro país. Al final del camino no podemos volver el reloj hacia atrás y evitar la comisión de un crimen atroz, pero sí podemos utilizar Ayotzinapa para aprender algunas lecciones muy importantes. Unas tienen que ver con la falta de transparencia del sistema judicial mexicano, otras tienen que ver con el involucramiento del narco y del crimen organizado dentro y fuera del Estado. Otro tema tiene que ver con la fragilidad de la sociedad ante la violencia del crimen organizado, una violencia que se ejerce tanto dentro como fuera del Estado. Otra lección tiene que ver con la vulnerabilidad de la sociedad mexicana ante la violencia del crimen organizado que se realiza tanto dentro como fuera del Estado. La lección más importante, sin embargo, tiene que ver con el sufrimiento de 43 familias que entregaron a sus hijos a una escuela con la esperanza de que esto fuera la puerta que les permitiera salir de la miseria en la que se vive en la Sierra de Guerrero. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.